Bien, vamos con esta sección que les decía que se llama La plenitud de Cristo, que es al final el grueso de la carta de Colosenses. ¿Ya? Esto es al final del capítulo 2, el capítulo 1, todo el capítulo 2 y parte incluso del capítulo 3. Entonces es una gran sección que tiene que ver con Cristo como la plenitud, ¿ya? Cristo como lo más grande que existe, como lo máximo, en otras palabras. Esta es la parte doctrinal de la carta. Recordemos que la palabra doctrina quiere decir enseñanza, o sea, es la parte de la enseñanza teórica, por así decirlo, en la práctica. Si tú analizas todas las cartas de Pablo, la mayoría, estas cartas, Filipenses también lo hace, en Efesios también, en Romanos también, pasa la mitad de la carta y un poco más hablando sobre doctrina, para después en la siguiente sección hablando de la parte práctica. Te desarrolla la doctrina y después te lo pone en práctica. Y así es como debiéramos hacerlo. Debiéramos en todo momento entender primero que si no sabemos, no hay nada que tú puedas poner en práctica. Por eso tienes que conocer la doctrina. ¿Qué va a poner en práctica? ¿O por qué lo vas a poner en práctica? Si nos ponemos a poner cosas en práctica sin saber por qué, eso es simplemente legalismo y eso es simplemente, al final, una religión. Ok, uno de los problemas que los colosenses estaban teniendo era la infiltración de doctrinas o de las falsas enseñanzas que menguaban la autoridad y la posición de Jesucristo. Esto estaba en el video que les mandé, si lo pudieron ver, que habla del gnosticismo. ¿Alguien lo pudo ver? ¿Existió alguna persona que se dio los 20 minutitos de su vida? Nosotros lo podemos ver. Excelente. Yo la vi. Las mujeres son las únicas que dieron la nota. Carlito, mira para el lado nomás. A la Cote también levanta la mano. Muy bien. Como vieron, el video era una loca que yo creo que era bruja, media rara, ¿cierto? Pero hablaba muy bien, explicaba muy bien lo que era el gnosticismo. Espero que no se hayan suscrito a su canal. Suscríbanse al mío. Es por esta razón que Pablo, bueno, entendamos eso es el gnosticismo, y Pablo, por esa razón, sabiendo que esto es lo que estaba infiltrándose en la iglesia de Colosas, es por lo que quiso ser enfático, ¿cierto? En que cuál es la posición correcta, y de aquí en adelante hacemos muchas secciones que dividimos sobre quién es Cristo. Vamos a ver que Cristo es soberano, Cristo es el Señor, etc. Y de hecho, sí, en toda esta sección es Cristo soberano, Cristo reconciliador y Cristo es Señor, en el capítulo 1. Eso vamos a ver durante las semanas. Entonces, toda esta sección al final responde a una pregunta, y la pregunta es, ¿quién es Jesús? Como les decía, esta era una herejía que amenazaba y argumentaba que Cristo era una de las muchas emanaciones de Dios. Está como este ser súper trascendente, que por así decirlo podría ser Dios, que en algún momento de la existencia tuvo como estas emanaciones que yo me la imaginaba como una onda vital, así como diferentes círculos de aura que iban saliendo de él, y de ahí fueron saliendo los diferentes seres espirituales, y una de estas emanaciones creó el demiurgo, que no el demigorgon como algunos pensaban. El demiurgo que es como el que crea toda la parte material del mundo. Y como la parte material esté como la parte mala, por así decirlo, está mal, al final hay que buscar como lo espiritual, ¿cierto? Y Cristo era una de estas emanaciones que te llevaba a este ser trascendente. Entonces Jesús tampoco es suficiente para alcanzar la salvación, te muestra como una parte del proceso, pero es necesario alcanzar la plenitud o la plétora, que vamos a ver después qué es, un conocimiento superior, místico y oculto. Estas son religiones o sectas, se llaman de iniciación, tal como quizá, bueno, probablemente lo he escuchado de los masones. Ellos son igual un grupo esotérico de iniciación. Iniciación quiere decir que tú te inicias en el rito y no te entregan toda la verdad al tiro. De a poquitito tú vas ganándote como el derecho de ir develando la verdad y vas conociendo un poco más. Y no es lo mismo el que es un grado masón 23, no sabe lo mismo que el que viene recién llegando. ¿Por qué? Porque tu mente, tu cerebro no está preparado para asimilar todas esas cosas. Y eso más o menos acá. Es como una secta, por el final. Tú te vas metiendo y no tienes todo el conocimiento, tienes que ir avanzando, escalando, demostrando que eres capaz, haciendo ciertas pruebas, etc. Y ahí te vas como iniciando. Entonces la siguiente sección, que es esta sección grande del libro, se divide en Cristo soberano, reconciliador, Señor,
Cristo superior a la filosofía, Cristo superior al legalismo, Cristo superior al misticismo y Cristo superior al ascetismo. Eso lo vamos a ver durante las siguientes semanas. Hoy día vamos a ver esta. Cristo soberano. Entonces, primero, el apóstol enseña sobre la soberanía de Jesús. ¿Alguien sabe lo que significa la palabra soberanía? Aparte del suspiro de la Nancy, nada. Pero ahí dice, pues, que tiene el máximo poder o autoridad. Que Ya. todo lo que hace, porque él lo desea y en su perfecto plan lo hace así. Ya, exacto, va por ahí. Ser soberano significa estar en control. ¿Ya? Ahora, la soberanía de Dios, que Dios sea soberano, no significa que todo lo que pasa acá en la tierra es porque Dios quiere que pase. Porque si así fuera, si entendemos la soberanía de esa forma, como algunos lo entienden, estamos haciendo a Dios autor del pecado. Porque si, por ejemplo, hay gente que decía que, claro, Dios no puede, o sea, si se cae un avión es porque Dios lo quiso así. Ahora, la pregunta es, ¿Dios lo quiso así o Dios permitió que eso sucediera? Es diferente. Dios es soberano porque, y Dios permite que suceda el mal en la tierra, pero Dios no quiere que pase el mal en la tierra. Eso es importante que tú lo entiendas, ¿ya? Después podemos hablar un poquito más de eso. Hay algo un poco más filosófico también ahí, pero es muy importante entender la diferencia entre Dios permite y Dios quiere. Por lo tanto, Pablo resalta que Cristo soberano es primero sobre la creación y segundo, Cristo es soberano, primero soberano sobre la creación y segundo también es soberano sobre la iglesia. Entonces vamos a ver primero sobre la creación, versículo 15. Colosenses 1 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Si voy un poco rápido, avísenme nomás, pero como en esta materia, quiero avanzar el día. Como se mencionó, los herejes consideran a Jesús como uno más dentro de estas emanaciones de Dios. Pero Pablo lo contrasta explicando que Cristo es divino, es Dios mismo. Él dice, primero, que es la imagen del Dios invisible. Vamos a tener entonces que lo de invisible. Es importante que entiendas que Dios es espíritu, ¿cierto? Dios no tiene manos, Dios no tiene ojos, Dios no tiene oídos. Ahora, si la Biblia dice, por ejemplo, inclina mi oído, mi embrión vieron tus ojos, ¿cierto? Hay un montón de pasajes, pero esos son figuras literarias que se llaman antropomorfismos, ¿ok? Dios no tiene manos, pero cuando nos dice, o cuando dice que nos cuida en sus manos, quiere decir que de una forma metafórica está explicando, de una forma bonita, poética, que Dios nos está protegiendo, como si Él tuviera manos. Es como cuando dice, nos cuida bajo sus alas, ¿cierto? La misma forma, Dios no tiene alas, pero es una forma metafórica de decir que Dios, así como un ave cuida con sus alas a sus polluelos, Dios nos guarda de la misma forma. Entonces Dios es invisible. Nadie puede ver a Dios. ¿Ok? Nadie puede ver a Dios. De hecho, en el Antiguo Testamento dice que si alguien veía a Dios, ¿qué pasaba con esa persona? Exacto, moría. Era fulminada, ¿cierto? Era quemada. ¿Y por qué moría esa persona? Por la santidad de Dios. Por la santidad de Dios. Dios es tan santo que nada se le podía acercar, que nada que fuera pecador. Imaginen de esta forma, el sol es tan fuerte su calor que si tú te acercas mucho al sol, tú te quemas, tú desapareces, dejas de existir. ¿Por qué? Porque el calor es tan fuerte, la intensidad del calor del sol, que tú dejas de existir. Es exactamente lo mismo. Toma como esa imagen, ¿ya? Bien, vamos a ver un par de pasajes. Las chicas catalán. Juan 4:24, después 1 Timoteo 1:17 y después 1 Timoteo 6:16. Carlancas, Juan 1:18. La Nancy, Juan 14:9. La Javiera, Juan 10:30 y Juan 14:6. La Javiera va a leer esos dos, ¿ya? Juan 10:30 y 14:6, que son cortitos. ¿Qué dice? Ah, es que no leo a cada rato, Cote, por eso no puedo responder el chat, porque me cuesta abrirlo. Pregúntale a Cote, ¿cómo somos hechos a su semejanza? Eso lo vamos a ver en un ratito más. Ya ahí dice, cuando dice que somos hechos a su imagen, vamos a tocar el tema.
Ya, Juan 4:24. Ya. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Entonces ahí claramente el texto dice que Dios es espíritu. Un espíritu no se puede ver, no se puede tocar. 1 Timoteo 1:17. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Entonces, una de las cosas que implica ser espíritu es ser invisible. Significa que a Dios no le podemos ver. Y 1 Timoteo 6:16. El único que tiene inmortalidad, que habita en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, la cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Sempiterno. En puras palabras difíciles le tocó a la Sophie. Exacto. Entonces, todos estos pasajes nos refuerzan que Dios es invisible, que Dios no puede ser visto. ¿Por qué no puede ser visto? Ya lo dijimos, por su gloria. Ahora, dice que Jesús es la imagen de este Dios invisible. ¿Qué quiere decir que Jesús sea la imagen de este Dios invisible? Jesús es la forma por la cual lo visible se hace visible. Nadie puede ver al Padre, pero a través de Jesús, Él se hace visible. ¿De acuerdo? Nadie sabe cómo es, por decirlo físicamente, Dios. Él está velado para nosotros. Nosotros no lo podemos ver. Tú no puedes ver a Dios, pero tú puedes ver a Jesús y de esa forma puedes conocer a Dios. ¿Ok? Por eso cuando dice que Jesús es la imagen del Dios invisible, quiere decir que Jesús hace visible lo cual no se puede ver. En palabras del comentarista Samuel Pérez Millo, dice: el admirable e infinito Dios revela todas las perfecciones en el Hijo, de modo que éste hace visible al invisible. La palabra perfecciones es otra forma de hablar de los atributos de Dios. Pero el término correcto no es atributo, es perfección, porque si yo te digo que los atributos de Dios son amor, justicia, santidad, es como una forma de separar a Dios en eso. Pero la verdad es que por eso no está mal dicho atributos, porque Dios es perfecto y cada uno de estos, por decirlo, características de Dios es Dios completamente, son sus perfecciones. Es una forma teológica más que nada de decirlo. Juan 1:18. Voy a cerrar la puerta mientras. ¿Quién lo lee? Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Tenía el micrófono en la garganta el Caldito. Pero dice: a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Nuevamente, y Juan lo repite mucho esto: nadie ha visto a Dios, y nadie puede conocer a Dios a menos que sea por el Hijo. Y Juan 14:9. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo desde que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? En Juan 14, cuando el Señor Jesucristo se estaba despidiendo de los discípulos antes de ir a la crucifixión, antes de orar en Getsemaní, Felipe en el versículo anterior le dice: muéstranos al Padre y eso nos basta. O sea, queremos ver al Padre, y ellos todavía no entendían. Y Jesús le reprime, le dice: o sea, tanto tiempo que tú me has visto y todavía no entiendes que yo soy el Padre y que yo te muestro el Padre. Si tú me conoces a mí, tú vas a ver al Padre. Y eso es lo que está diciendo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces, Jesús es la revelación completa, plena y definitiva de Dios. Al ser la imagen de Dios, es en todo perfecto igual a Él y comparte todas estas perfecciones. Jesús, al igual que Dios, es justicia, es santidad, tiene omnipresencia, es omnisciencia, omnipotencia, benevolencia, amor, etc. Es idéntico a lo que muestra. ¿Okay? Por eso Juan 10:30 dice lo siguiente: Ya. Yo y el Padre una cosa somos. ¿cierto? Yo y el Padre uno somos. De hecho, debido a este versículo es que los judíos quisieron apedrear al Señor Jesucristo, porque se estaba haciendo igual a Dios, ¿cierto?
Por lo tanto, a menos que Dios sea revelado al ser humano por medio de Cristo, esto es muy importante que lo entiendas, jamás el ser humano va a poder ver a Dios. Jamás va a poder conocerle, a menos que conozca a Cristo. ¿Por qué? Porque Dios decidió que la forma de cómo Él se iba a mostrar al ser humano es a través de Cristo. No hay ninguna otra forma de llegar al Padre. Por eso Juan 14:6, que lo lea la Javi, por favor. Dice, Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Exacto. ¿Por qué? Porque Dios determinó que la única forma de que el ser humano pueda conocerle es a través de Cristo. Hay una ilustración que me gusta mucho y por eso la escribí acá. Imagínate que en la historia de Macbeth, que es una historia de Shakespeare, Macbeth jamás va a saber de la existencia de Shakespeare, el autor del libro, ¿cierto? Macbeth es un personaje. ¿Cuál es la única forma de que Macbeth sepa que Shakespeare existe? Es que Shakespeare escriba o entre a la historia de Macbeth como un personaje. ¿Entiendes? Los personajes de la historia jamás van a saber que hay un autor de la historia, a menos que ese autor entre en la historia. Y es exactamente lo que Dios hace. ¿Qué quiere decir con esto? Que a menos que Dios entre en nuestra historia, en su historia, a través de Jesucristo, el ser humano jamás va a poder verle. Y eso es lo que hace. ¿Okay? Y esto quiere decir que Jesús, es la imagen del Dios invisible. Ahora, puse una nota acá muy importante y tiene que ver con la pregunta que hizo la Cote. Alguien podría pensar que el término imagen denota imperfección. Porque alguien me podría decir, bueno, pero ¿y cómo el hombre, cómo Adán, dice que fue creado imagen de Dios, ¿cierto? Y cuando Adán fue creado imagen de Dios, Adán terminó pecando. Y Adán no era Dios. Entonces, ¿por qué este es un argumento para decir que Jesús es Dios si Adán no era Dios? ¿Por qué es diferente? Porque si tú entiendes el texto bíblico, la Biblia dice que Adán fue creado a su imagen, mientras que dice que Jesús es su imagen. Hay una diferencia. Adán fue creado en representación de algo. Ahora, como preguntaba Lacote, ¿qué quiere decir que sea imagen? No quiere decir imagen física, porque sabemos que Dios no es físico. No quiere decir que Dios tiene manos, que tiene pies, que tiene ojos y que Dios nos creó en ese sentido. Sino se refiere a su imagen moral, a su imagen como seres conscientes, seres pensantes, seres que pueden razonar y que pueden determinar qué es bueno y qué es malo. ¿Ok? Eso quiere decir que somos creados a imagen y semejanza de Dios. No tiene nada que ver con semejanza física, porque Dios es espíritu, y tampoco tiene que ver con ciertos poderes, ¿cierto? Pero somos semejantes en que podemos amar como Dios, ¿cierto? Podemos conocer, así como Dios es Padre, nosotros podemos engendrar, podemos tener hijos, podemos tener una capacidad moral, podemos tener todas las buenas capacidades, por así decirlo, ¿cierto? Tenemos conciencia, podemos determinar lo que es bueno, lo que es malo, etc. ¿Okay? Somos seres conscientes, o sea que nos damos cuenta de nuestra propia existencia. A diferencia de los animalitos, por ejemplo, que aparte de hinchar mientras uno hace clase, no son conscientes, ellos simplemente son. Ellos actúan en base a sus instintos, no tienen moralidad, no pueden razonar. ¿Okay? No pueden decir, sí, ¿sabes qué? Esto de mi amo está haciendo esto, no voy a hacerlo porque le molesta. Y esto es malo. Un ejemplo de esto, de repente uno se enoja con las mascotas porque hacen ciertas cosas, pero uno no tiene por qué enojarse por la mascota. La mascota es simplemente mascota. Por ejemplo, si el gato el otro día hizo pipí en la pala de la basura en vez de su arenita. Entonces, yo le decía a la Fernanda, no nos podemos enojar con el gato, porque el gato siguió su instinto nomás. No es un ser moral. Si un gato mata a un ratón, o si un perro mata a un gato, ¿el perro es malo? Por supuesto que no. El perro está simplemente siendo un gato. Si un perro muerde a un niño, ¿está siendo un perro malo? No, el perro está simplemente siendo perro. Está actuando en base a cómo fue criado, en base a sus impulsos. No tiene moralidad, no puede ser juzgado por eso. ¿Ok? Con respecto a todo esto de la imagen de Dios, consultas. Espero que haya por lo menos alguna consulta. Entonces,
¿qué cosas serían como semejantes entre Dios y el hombre? Por ejemplo, en la capacidad de amar, ¿cierto? En la benevolencia, en el poder razonar, en el poder pensar, ser seres pensantes. Es como toda esa área. Que también somos seres espirituales al final. Tenemos un espíritu. ¿Y son morales? Exacto. Aunque es un poco diferente porque Dios, la moralidad es determinar lo que es bueno y es malo, ¿ok? Pero Dios es el bien, o sea, es más allá de la moralidad, ¿me entiendes? Dios es la barra con la cual se determina la moralidad. Ya, pero por ejemplo, tú hablas de la diferencia de los animales y los seres humanos. Los animales no tienen moralidad, pero el ser humano sí tiene moralidad. Exacto, ¿por qué? Porque Dios también coloca el bien en nuestros corazones, o sea, más que coloca el bien en nuestros corazones. Estamos hechos para poder hacer el bien. Tenemos voluntad, esa es como quizás la palabra más correcta. Tenemos voluntad para poder escoger entre el bien y el mal. En cambio, los animales no tienen voluntad. La Daniela parece que hizo una pregunta, ¿no? ¿Me estaba hablando? ¿Alguien por ahí? Sí, que es por eso que no solo somos seres, sino que somos personas, que tenemos personalidad así como Dios también la tiene. Hacer como esa diferencia entre un animal y nosotros. Exacto. Bueno, si tú analizas el Génesis, la principal diferencia es que, a diferencia de todos los animales, es que el ser humano fue creado a imagen de Dios. Por lo tanto, cuando especialmente nuestros movimientos actuales equivalen, te voy a dar un ejemplo, entre muchos debates que he escuchado con respecto al aborto, o con respecto a la homosexualidad o al transgénero, lo comparan con los animales. Oye, pero hay animales que cambian de género, hay animales que hacen esto. Sí, está bien, pues, y hay animales que se comen a sus crías. ¿Es por eso entonces que está bien comerlo a mis crías? No, pues. Eso se me ocurrió receta, súper buenos argumentos. Pero no, ¿por qué? Porque los animales no son seres pensantes. No son seres que pueden razonar y no son seres, como dijo la Daniela, con personalidad. ¿Está? En cambio, nosotros sí, pues, y esa otra cosa también que nos diferencia, que porque somos creados a imagen de Dios, porque tenemos personalidad. Dios es un ser personal, ¿okay? Que se identifica como persona. Bien, ¿alguna otra pregunta con respecto a la imagen y que Dios, se entiende que Dios muestre la imagen y que Dios no se puede ver? ¿Ninguna pregunta? O sea, sería muy nada. Pero es que es una pregunta como más para debatir, pero A ver, dale. es más porque habla de que a Dios nadie le ha visto jamás, sino que solamente se conoce a través de Cristo. Entonces, pero va a depender de lo que cada uno crea. Por ejemplo, hay quienes piensan que ya, los hombres no han visto a Dios, pero los ángeles sí han visto a Dios. Entonces, como dice que nadie ha visto a Dios, si los ángeles sí lo han visto. Entonces, es como hay posturas, pero va a depender de la postura que tenga cada uno. No, es que, claro, cuando se refiere a nadie está hablando de nosotros, ¿cachai? Como de los seres humanos. Obviamente Satanás ha visto a Dios, porque también es un ser espiritual, pero después de que pecó fue echado del trono debido a su pecado. Pero nosotros como seres humanos, nadie ha visto a Dios. Es como esa la idea. De hecho, Jesús dijo, en Juan, no me acuerdo exactamente el pasaje, pero dice, haciendo alusión a esto, nadie ha subido al cielo y vuelto, estoy parafraseando, pero nadie ha ido al cielo y vuelto para explicar la verdad del Padre. Yo he bajado del cielo a aportar la verdad del Padre. Es como la misma idea. Claro. Oye, y ese versículo que habla de que Dios habita en luz inaccesible, ¿eso no ocurre para los ángeles entonces? No, porque los ángeles que no cayeron, los ángeles funcionan de forma diferente. Cuando los ángeles cayeron en tentación fue como su prueba y Dios determinó que no haya perdón para ellos, no hay remisión de pecados, a diferencia de nosotros, eso lo dice en el libro de Hebreos, y ellos tienen acceso, ¿por qué? Porque son santos. De la misma forma nosotros, cuando estemos ante la presencia de Dios, vamos a poder estar ante la presencia de Dios. O sea, cuando muramos, ¿cierto? Vamos a poder acceder y vamos a poder estar ahí debido a que Cristo habita en nosotros. Ahora, hay una pregunta que estoy esperando hace rato que nadie me la ha hecho. La voy a tener que hacer yo.
Si nadie vio a Dios jamás, ¿qué pasa en el Antiguo Testamento cuando muchos decían que vieron la imagen de Dios? ¿Una cristofanía? El ángel de Dios. Muy bien, exacto. Por ejemplo, cuando Moisés ve a Dios, Moisés no ve a Dios, Moisés, o sea, ve a Dios pero no ve a Dios Padre. Ve una teofanía, ve una preencarnación de Dios. En este caso estamos hablando de Cristo. El ángel de Jehová también se menciona de esa forma. En otros casos, cuando se ve la gloria, entre comillas, no pueden ver la gloria completamente. Moisés no la vio completamente porque Dios le dijo, si ves mi gloria, vas a morir. Entonces, cuando dice que Moisés vio a Dios cara a cara, no se refiere a cara en el sentido que él le vio la cara, porque si hubiera sido así, hubiera muerto, ¿cierto? Se refiere que él conversaba con él como si estuviera cara a cara, y que él pudo tener una interacción más que nada con Jesús. De la misma forma, Josué, cuando ve al príncipe de los ejércitos de Jehová, cuando Manoa, el papá de Sansón, dice que ve al ángel de Jehová y dice, ay de nosotros porque vamos a morir porque hemos visto a Dios cara a cara, etc. Muy bien. Entonces, el versículo después dice que Jesús es el primogénito de toda la creación. Aquí hay algo muy importante, muy interesante, es que Pablo le llama primogénito. Ahora, durante el cuarto siglo, durante el año 323 más o menos, se llevó a cabo algo que se conoce en la historia como la controversia arriana, esta palabrita que está acá. ¿Ya? Arrio fue un presbítero. ¿Qué quiere decir presbítero? Presbítero, ¿pastor? Muy bien, pastor o anciano, ¿cierto? O sea, literalmente es anciano, pero se aplica a los pastores. Entonces Arrio fue pastor o presbítero de Alejandría, y él desarrolló una doctrina acerca de Cristo, tomando este versículo y otros más similares, y dijeron, ¿ves? Jesús es el primogénito, significa que es el primero, es un ser creado. Es un ser superior a los ángeles, pero no es igual a Dios. ¿Okay? Y eso se llama como arrianismo. Y esa doctrina hoy día toma forma en los testigos de Jehová. Los testigos de Jehová son arrianos. Creen que Jesús es un ser creado. Y este versículo es uno de los pilares de esta enseñanza. ¿Por qué? Porque la palabra primogénito literalmente significa primogénito, primer nacido. Viene del latín según la RAE, primo primeramente, genitus, participio pasivo de génere, que es engendrar. O sea, el primer engendrado. Por ejemplo, la Fernanda es la primogénita, ¿cierto? No sé qué más primogénito acá. La Gaby es primogénita. La Camila son primogénitas porque son las primeras engendradas. Pero la pregunta es, ¿será que Pablo está diciendo acá que Jesús es el primer engendrado? Porque si primogénito quiere decir primer engendrado, entonces Jesús no es eterno, porque fue engendrado. Y si Jesús fue engendrado, entonces no es Dios. Si tiene un comienzo, deja de ser Dios, porque si tiene un comienzo es temporal, y es lo que se llama ser contingente. Un ser contingente, viene de contingencia, quiere decir que depende de otro para existir. Tú y yo somos seres contingentes. No existimos porque sí, ¿cierto? Existimos por nuestro papá, necesitamos de la ayuda de los demás, etc. Somos seres contingentes. Entonces, si Jesús nació, fue el primer nacido, quiere decir que es un ser contingente, que depende de otro para existir. Entonces, Bien, haría que Adán no fuera el primer hombre. no, O sea, si se tomara así como esto. Claro, lo que pasa es que ellos dicen que Jesús no es hombre, que él, ponte tú, antes del Génesis 1.1, hubo un momento en el cual Dios, único Padre, engendró un ser espiritual que es Jesús. ¿Ok? Que es como el más grande, no es un ser espiritual como los ángeles, pero no es un ángel, que es como superior a ellos. Otros dicen que es como un ángel superior simplemente. Entonces, dime. Que en Hebreos, hablando de los ángeles y todo eso, dice, refiriéndose a Dios, tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Ajá. Entonces, como que habla de lo mismo. Entonces, podríamos decir que Jesús fue hecho hijo de Dios, pero no que fue creado en sí, ¿o no? Hay un No sé término si- teológico que se llama que fue engendrado eternamente. ¿Ya? Lo vamos a ver ahora un poquito más adelante, qué significa de esa manera. Entonces, hay un par de argumentos para rebatir qué quiere decir este primogénito. Primero,
Significado. El término bíblico de primogenitura no es exclusivo para primer nacido. ¿Ya? El término bíblico de primogenitura no es exclusivo para primer nacido. Se utiliza también como término para identificar la autoridad y el honor correspondiente dentro de la familia. Se utiliza como primero, pero no en sucesión, sino como en autoridad. Vamos a leer otros pasajes. ¿Quién no ha leído? Marcelo, Génesis 27:36. La Carlita, no sé si puede leer la Carlita. Primera Crónica 5:1. Sí, Pipe. Ya. La Gaby, Éxodo 4:22. Estos tres versículos, los que Quesada, por favor. Los que Quesada Merino. Éxodo 4:22, Salmos 89, 26, 27 y Hebreos 1 y 2. La Nancy, Juan 1:3. La Gaby, Juan 1:18. Ahí estamos. Ya. Génesis 27:36. ¿Qué dice? Y Esaú respondió: bien llamaron su nombre Jacob, pues ya me ha suplantado 2 veces, se apoderó de mi primogenitura, y he aquí ahora ha tomado mi bendición. Y dijo: ¿no ha guardado mi bendición para mí? A ver, si primogenitura o ser primogénito fuera simplemente un orden cronológico, no se la pudiera haber robado Jacob. Porque por más que yo luche, jamás voy a lograr ser el primer nacido. ¿Cierto? Jamás voy a poder ser primero, porque yo soy tercero, soy el conchito de mi mamá. Entonces ya jamás voy a poder cambiar y ser mayor que mi hermano, porque eso es imposible. Pero entonces el término primogenitura quiere decir autoridad, ¿cierto? Es la bendición que está recibiendo. Eso es lo que estaba Jacob, lo que le robó a Esaú. Le robó no solamente la bendición, sino la primogenitura, el derecho de ser la autoridad, el heredero de la casa. Primera Crónica 5:1. Dice así: los hijos de Rubén, primogénito de Israel, porque él era el primogénito, mas como violó el lecho de su padre, sus derechos de primogenitura fueron dados a los hijos de José, hijo de Israel, y no fue contado por primogénito. Ok, si tú recordarás las tribus de Israel, no existe la tribu de José, sino que está la tribu de Manasés y la tribu de Efraín. ¿Por qué? Porque el primogénito de toda la herencia recibe doble porción. Por ejemplo, si el hermano Roberto y la hermana Edith fallecieran, todos los bienes no se dividen en 2 y se le pasa la mitad a la Gaby y la mitad a la Dani. Todos los bienes se dividen en 3 y 2 partes va para la Gaby y una parte para la Dani. ¿Ok? Si yo con mi hermano, por ejemplo, las chiquillas, ustedes son 4, ¿cierto? Sí, ¿cómo se llama tu hermanito chico? La Camila, ante la Sofía. Nosotras. Sí. Tenemos una hermana chica, Azari. Nazari. Ya, son 4. ¿Cierto? Ya. Claro. De las 4, fallece su papá y queda la herencia no se divide en 4, se divide en 5. La Camila mayor recibe 2 partes y el resto recibe 1. Entonces, en Israel pasó exactamente lo mismo. La herencia, que eran 11 hijos, no se dividía en 11, se dividía en 12. Se suponía que Rubén tendría que recibir el doble, pero sucedió en la historia que Rubén violó el lecho de su padre, se acostó con una de sus concubinas y perdió el derecho de primogenitura, y fue José, el hijo que era el número 11, ni siquiera era el menor, el mayor, era el 11, o sea, imagínate ser el hijo del medio, ahora imagínate ser el hijo 11 de una familia, esto es peor. Él recibió doble porción, y él recibió la primogenitura. Entonces, primogenitura no quiere decir exclusivamente primer nacido, ¿de acuerdo? Israel, de la misma forma, otro ejemplo, era el primogénito de Dios, pero en ningún lado dice que Israel fue la primera nación que llegó a existir. Éxodo 4:22. Ya. Y dirás a Faraón: Jehová ha dicho así: Israel es mi hijo, mi primogénito. Entonces, de la misma forma, Israel fue primogénito de Dios. Entonces, ¿qué significa esto? Con respecto a Cristo,
Cuando estamos hablando de primogenitura, su significado no es primer nacido. Se usa como quien recibe la herencia. Quiere decir primero en autoridad. Es el heredero de todo. Salmos 89, 26 al 27. Ahora sí. Él me clamará, mi Padre eres tú, mi Dios y la roca de mi salvación. Yo también le pondré por primogénito el más excelso de los reyes de la tierra. Ya, y Hebreos 1, 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Entonces Jesús es el primogénito. ¿Qué quiere decir? Que es el heredero, es el que recibe la herencia, que es el que tiene mayor autoridad, no que es el primero de la creación, en el sentido de que es el primero en orden cronológico, como el primer ser creado. Entonces cuando dice el primogénito de la creación, es como si dijera el heredero de la creación, ¿cierto? Quien recibe toda la autoridad o el primero en autoridad sobre la creación. Otro argumento para decir que primogénito no quiere decir esto, lo que estamos hablando, es el contexto. ¿Por qué? Porque si tú ves el siguiente versículo, dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles. Pero, si todo fue creado por Jesús, no queda nada fuera de la categoría de todo. Y él mismo se encuentra fuera de esta categoría de todo. Por lo tanto, él no puede ser un ser creado, porque todo lo creado fue creado por él. Y si todo lo creado fue creado por Cristo, Cristo está fuera de lo creado. Es como estos conjuntos en el colegio, ¿cierto? Tener un conjunto de las cosas creadas y tener un conjunto de las cosas no creadas. Todo lo creado fue creado por Cristo. Y si Cristo creó todas esas cosas, él no puede ser un ser creado. Les puse acá a comparar con la Watchtower, que es la de los testigos de Jehová. Se las quiero mostrar. Este programita igual lo trae aquí. Mira, Colosenses 1.15. Mira cómo ellos tergiversaron esto. Dice el versículo 16. Ahí. Porque por medio de él todas las otras cosas fueron creadas en los cielos y sobre la tierra. Las cosas visibles e invisibles, no importa que sean tronos, señorío, gobierno de ustedes. Todas las otras cosas han sido creadas mediante él. También él es antes de todas las otras cosas. Y de hecho uno lo lee y hasta suena mal, pues. O sea, como que claramente chanta la cuestión. ¿Y por qué? Porque ellos se sabía que este versículo era muy poderoso para hablar de esto. Entonces tuvieron que tergiversar el texto para poder contrarrestar o para poder apoyar su opinión. Pero lamentablemente para ellos no es el único pasaje que dice esto. Juan 1.3. ¿Alguien lo iba a leer? Parece, ¿no? Nancy está silenciada. A ver. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En otro pasaje que habla de lo mismo. Y de hecho, en la versión de los testigos de Jehová aparece muy similar. Así que si algún día debates con testigos de Jehová sobre la deidad de Cristo, puedes utilizar este versículo. Todas las cosas vinieron a existir por medio de él. Y sin él ni siquiera una cosa vino a existir. Entonces, si Cristo es un ser creado, él vino a existir, pero la misma Biblia de ellos dice que todas las cosas vinieron a existir por medio de él. Entonces, el contexto, como veíamos el versículo 16, ya nos dice que primogénito no puede decir que Jesús es el primer creado. ¿Por qué? Porque el mismo contexto nos dice que Él fue el que creó todas las cosas. Además, recordemos que el propósito de esta carta es contrastar la enseñanza de que Cristo es una de las emanaciones de Dios. ¿Cómo podría Pablo entonces dedicarse a corregir eso si es que menciona a Jesús como el primer ser creado por el Padre? Y por último, si Pablo quería explicar que Jesús era el primer ser creado, mejor utiliza otra palabra en vez de primogenitura, que es protoctizo, que quiere decir creado primero. O sea, lo importante. Y por último, el tercer argumento es que se contradice con los textos bíblicos. Por ejemplo, hay un texto que dice que Jesús es el unigénito. Viene de monogenes en griego, que es el único hijo. Y Juan 1.18 dice esto. No sé si alguien lo iba a leer. Esto
Estoy perdido en qué leer qué cosa. Ya, parece que no. Bueno, dice, a Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. ¿Por qué es una contradicción? Porque o eres unigénito o eres primogénito, desde un punto de vista como de una familia, ¿cierto? Tú no puedes ser el primero de una clase y a la vez ser el único de la clase. O eres el único o eres el primero, porque cuando tú dices que hay primero, quiere decir que hay un segundo. Entonces, si Cristo es el primogénito como en orden de creación, significa que hay segunda, tercera y cuarta generaciones de sus hijos, de estas emanaciones. Pero la misma Biblia dice que Jesús es el único. Entonces, si es el único, es porque no hay otros. Y si es el primero, es porque hay otros. Y uno de los padres de la iglesia pensó esto mismo y dijo esto. Si Cristo fue unigénito, ¿cómo podría ser primogénito? Y si fuera primogénito, ¿cómo podría ser unigénito? Entendiendo primogénito como el primero de una generación, ¿cierto? No como entendemos bíblicamente, que es el primero en autoridad. Entonces, cuando la Biblia dice, resumiendo, que Jesucristo es el primogénito de la creación, quiere decir que es el primero en autoridad, no en el primero de muchos hijos, en el sentido de que Dios tuvo muchos hijos espirituales. Nosotros llegamos a ser hijos de Dios, sí, pero por adopción, no somos hijos naturales, por así decirlo. Por lo tanto, Pablo claramente coloca a Cristo como igual al Padre, siendo un claro pasaje que muestra la deidad de Cristo. Consultas. Hay un pasaje que habla de Cristo, si no me equivoco, como el primogénito entre muchos hermanos. Exacto, pero ahí se refiere como en el sentido de que el resto de los hermanos que somos nosotros somos adoptados dentro de la familia. Y está hablando como familia, nuevamente, tomando un concepto como familia, Dios Padre, Jesús como el primero de muchos hermanos, el primero como primogénito, no porque todos hayamos nacido de Dios y todos seamos creados, sino el primogénito como el superior en autoridad. Bien, tomémonos 5 minutos para descanso y después continuamos. En versículo 16 dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, la que hay en los cielos y la que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Jesús es el creador. Y esta herejía que se está infiltrando en Colosas enseñaba que Jesús era la primera y una de las más importantes emanaciones de Dios. Eso ya lo dijimos. Pero también creían que era un ser, que un ser debajo de este nivel de Jesús era el creador del universo material. Se supone que si bien Jesús era una de las emanaciones de Dios, la más baja emanación de este ser súper trascendente, conocido como el Demiurgos, fue el que creó el universo material. Por lo tanto, todo lo espiritual era intrínsecamente bueno y todo lo material o lo que no era espiritual era intrínsecamente malo. Este tipo de pensamiento se llama dualismo, ¿ok? Es una filosofía, que lo espiritual es bueno y lo material es malo. Por ejemplo, Aristóteles era dualista. Él pensaba que todo lo espiritual, y Platón igual, era bueno, pero lo material era malo y ellos buscaban que fueran liberados de este cuerpo que era como una prisión del alma. Pero este pasaje enseña claramente que Jesús es el creador de todo, tanto de lo visible como de lo invisible. Ahora, cuando habla de lo visible, no quiere decir de lo visible a los ojos. Porque si fuera eso, por ejemplo, lo microscópico, las ondas electromagnéticas, el tiempo, todas esas cosas, no sería parte del mundo material. Y sí, pues, son parte del mundo material. Cuando habla de lo visible, se refiere a como lo creado en el universo, en nuestro mundo, ¿cierto? Y todo lo que eso incluye, átomos, moléculas, etc. Y cuando habla de lo invisible, se refiere a lo espiritual, al mundo angelical. Entonces dice que Dios es creador tanto de lo visible, el universo material, que está constituido por tiempo, materia y espacio, ¿cierto? Esta triada, junto con lo invisible, que es todo lo espiritual.
El versículo también dice que es las cosas que hay en los cielos. Ahora, el término cielos es un concepto judío, donde los judíos hablan de la existencia de 3 cielos. El primer cielo, o los cielos simplemente es la atmósfera. Después está el cielo. El cielo, que es la atmósfera. Después está los cielos de los cielos, que es el firmamento. Y el tercer cielo, que es la residencia de Dios. Después el versículo dice que, hablando de tronos, dominios, principados y potestades, cuando Pablo está hablando de lo inmaterial, para explicar esto, habla de estas como jerarquías angelicales. O sea, Cristo es el creador de esta jerarquía de tronos, dominios, principados y potestades espirituales. Esto no es exhaustivo y no es para hacer una doctrina de decir que hay ángeles que están divididos en tronos, otros ángeles divididos en dominios, porque hay otros pasajes de la Biblia que hablan más o menos de esto y mencionan de otros lugares, otras cosas. No tiene importancia, la verdad, así que no hay para que... Hay gente como que me encanta estudiar angelología y la verdad, si somos honestos, la Biblia menciona muy poco los ángeles comparado con otras cosas. ¿Por qué? Porque no es relevante para el ser humano. Jesús, por lo tanto, no es ni un ángel ni un ser superior, como ni un ser espiritual superior, como enseñaban los herejes, sino que es superior a ellos, es soberano siendo su creador. Él gobierna sobre todas las huestes celestiales siendo soberano. El autor de la carta de Hebreos habla sobre esto porque uno de los propósitos de la carta de Hebreos es mostrar a Cristo como superior a todo el sistema judío antiguo. Cristo superior que los ángeles, Cristo superior que Moisés, Cristo superior que el tabernáculo, Cristo superior que el maná del desierto, Cristo superior que el sacerdocio, etc. Hebreos 1, 5 al 8. Creo que la Cote no puede leer, ¿cierto? Así que Marcelo, por favor. Hebreos 1, 5 al 8. La Cami, Filipenses 2, 9 al 10. La Anto, 1 Pedro 3, 22. La Sofi, Proverbios 16, 4. La Carlita, Romanos 11, 36. La Nancy, Apocalipsis 5, 13. Bien, Hebreos 1, 5 al 8. Porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Y otra vez, yo seré el padre, y él me será a mi hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. Ciertamente de los ángeles dicen, el que hace a sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas del Hijo dice, tu trono, oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Ok, cuando habla, y aquí está un poco la pregunta que hace la Dani, cuando hablaba sobre qué quiere decir entonces aquí cuando dice que ha sido engendrado, también hay que entenderlo como una profecía, ¿cierto? Hablando de la venida de Cristo como ser encarnado, y también algunos teólogos lo hablan como que fue engendrado eternamente. Es un concepto medio raro, como que eternamente siempre, y cuesta entenderlo para nosotros, nuestra mente limitada, pero eternamente del Padre proviene el Hijo y del Hijo proviene el Espíritu, pero eternamente son coexistentes, siempre han existido, nunca han dejado de existir. Los tres son Dios, son una persona, es un Dios tres personas, y nuevamente cuesta un poco entenderlo y la mente empieza a botar un mito, pero es así, ¿ok? Entendámoslo más que nada de esta forma. No quiere decir que Jesús fue engendrado, como ya lo vimos antes, desde un punto de vista como nosotros lo entendemos. ¿Por qué? Porque Jesús no tiene comienzo, y un par de versículos más adelante lo menciona. Entonces, como dice este pasaje, Jesús es diferente a los ángeles porque los ángeles son ministros de Dios. A Jesús le dice que Dios dice a los ángeles que adoren a Jesús, y por lo tanto Él es diferente. Pablo y Pedro también mencionan sobre que Jesús es superior a los ángeles. Filipenses 2:9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Ok, y 1 Pedro 3:22. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y a él están sujetos ángeles, autoridades y potestades. De la misma forma, ¿cierto?
muestran estos dos pasajes que Jesús está sobre los ángeles. Por eso dice que se doblará toda rodilla de lo que está en los cielos. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Toda la creación no solamente fue hecha por Cristo y por medio de Él, siendo la palabra hablada de Dios. Recuerda que Cristo es la palabra de Dios, es el Logos, es el Verbo, sino que también tiene un propósito. Toda la creación es hecha para Cristo. Tiene el propósito de honrarle y darle gloria. Proverbios 16:4. Todas las cosas ha hecho Jehová para sí mismo, aún al impío para el día malo. Todas las cosas están hechas para Dios. Romanos 11:36. ¿Qué más leía Romanos 11:36? ¿No era Lanto? Yo, Pipe, Ah, dame un segundito. Dice así, porque de Él, y por Él, y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Ok. La Cote me pregunta, ¿por qué Él está en minúscula? Porque en la traducción de la Reina Valera 60 que tenemos nosotros, no se utiliza la mayúscula para designar los nombres de Dios. ¿Okay? A diferencia de cómo nosotros lo hacemos actualmente en nuestra escritura. Me queda la duda si las otras versiones lo hacen. Dame un segundo. Romanos 11:36. Oye, Pipe, Uh-huh. ¿pero es correcto ponerle mayúscula? Sí, es una forma, es como la misma forma cuando colocamos a... Mira, por ejemplo, acá está. Por ejemplo, la latinoamericana lo coloca así, ¿cierto? Porque de Él, para Él y para Él son todas las cosas. Es la misma forma como Dios va con mayúscula, ¿cierto? Ahora, aquí cuando se habla de Dios es porque es un pronombre personal, y aquí es porque generalmente todo lo que se habla de Dios para demostrar su magnificencia, se le agrega una mayúscula. Por ejemplo, cuando se habla de su, no sé, su poder, ese su, que es de Él, también va la S con mayúscula. Bien. Yo sabía que era para Felipe. Sí, dime. Yo sabía que era para separar de los dioses banales con lo que es Dios en sí. Sí, claro, como por ejemplo el Dios con mayúscula, Dios con minúscula, pero el Él también, o los prefijos, también se utiliza como una forma de, no me acuerdo cuál el término correcto, pero tiene que ver con su majestad, es un pronombre majestático, creo, y quiere decir que es para demostrar su majestad, de una forma como de pleitesía, de rendir honor y respeto. Lo que yo sabía de la mayúscula es como era un pronombre personal, era como que lo identificaba totalmente a él, es como no tenía un nombre, es como él, al escribir con mayúscula se distinguía como, quizás lo mismo que dices tú por la supremacía, que ese él pertenece solamente a Dios. Claro, son cosas lingüísticas, de la misma forma, por ejemplo, que en la antigüedad no escribían el nombre de Dios y escribían Señor, pero lo escribían con mayúscula. De hecho, algunas versiones del Antiguo Testamento sale un Señor completo, el Señor con mayúscula, y es diferente a un Señor con S mayúscula y el resto minúscula. ¿Por qué? Porque ese Señor es el nombre de Dios que está detrás de eso. Tiene que ver más que nada con cómo lo escribían los antiguos. Pero así, al final, como resumen, es eso, es para poder diferenciar a Dios. Bien, Apocalipsis 5:13. Es así. Y a todo lo creado que está en los cielos, y sobre la tierra, y debajo de la tierra, y en el mar, y a todas las cosas que en ellos, oíd decir, al que está sentado en el trono, y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder, por los siglos de los siglos. Muy bien, entonces ahí tenemos que toda la creación está alabando al Señor. ¿Por qué? Porque toda la creación fue hecha para Él. El propósito de... tuve una revelación, tuve un pensamiento, estaba en una laguna acá en Concepción, la laguna redonda, estaba esperando a la Fernanda que salía del trabajo, estaba sentado mirando ahí, no me acuerdo, algo estaba haciendo, parece que leyendo un libro mientras esperaba que la Fernanda saliera, y al medio de la laguna, que había como unos palitos, había un pájaro y se veía súper bonito.
Y en mi mente lo primero que pienso es cómo ese pájaro, sin hacer nada, simplemente por estar quieto, le está dando gloria a Dios. ¿Okay? Y uno de los propósitos, por lo menos a mí, porque me gustan los animales y me gustan las mascotas, porque veo los animales y como que son, algunos animales, no todos, ¿cierto? Son como más majestáticos, como son medio majestuosos. Tuve un león, ¿cierto? No sé, pues, tuve... cómo se ven y cómo de imponente realmente algunos animales, tú dices, todo esto lo que está haciendo es dándole gloria a Dios. Y lo interesante, y para meditar, es que el animal con su simple existencia le da la gloria a Dios, y nosotros también con nuestra simple existencia, pero nosotros, tú y yo, podemos ir un poco más allá. Tú y yo tenemos voluntad para poder actuar dándole gloria a Dios de forma consciente. El animal, por ejemplo, mi gato está ahí tranquilito, y yo digo, oh, que se ve bonito, qué bonito como este animal le da gloria a Dios simplemente con respirar, con actuar, pero tú y yo tenemos un privilegio mucho más grande, que podemos darle gloria a Dios no solamente con existir, porque sí, nuestros cuerpos dan gloria a Dios. Si tú estudias el cuerpo humano, es maravilloso, a pesar de que algunos son más feos que otros, es maravilloso de que cómo está tan bien hecho, tan intrincado, la biología es espectacular, pero tenemos, como decíamos antes, conciencia, voluntad, y podemos darle la gloria a Dios de otras formas también, cosas que los animales no pueden. Y ese fue el pensamiento que tuve mientras vi el pajarito. Eso, para que sepan. Después de este versículo, sí, alguien me dijo algo. ¿No? Están riendo nomás de mi comentario. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Y el universo no solamente está sujeto por leyes físicas. El versículo dice que todo lo que existe subsiste por medio de Cristo. Cristo es quien sostiene el universo. Hebreos 1:3. Creo que nadie lo leía, ¿no? Ya lo leo yo. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. El universo no es un caos, es un cosmos, es un sistema ordenado. Y todo se mantiene armoniosamente unido y regulado. Hay un argumento a favor de la existencia de Dios, que es el argumento cosmológico, que es a través de la existencia, y hay otro argumento muy bueno que lo podrías ver después, y que no lo has visto, que es el argumento del ajuste fino. Cómo todo el universo está tan finamente ajustado que si, imagínate una perilla de volumen, por ejemplo, una perilla de volumen graduada en 10 elevado a 20 partes. Si una de esas cositas se corriera para el lado, el universo dejaría de existir, tal como nosotros lo conocemos. Y eso significa que el universo está tan finamente hecho, tan finamente ajustado, que algo lo sostiene. Algo colocó esos parámetros. Hay un montón de valores que yo no tengo mucha idea de física, pero hay una constante cosmológica, la constante de Planck, hay miles de números, pero miles de números, la verdad, que son constantes simplemente, son números que están. Y que eso significa que algo sostiene y algo diseñó el universo. Bueno, ese algo es Jesucristo. Ahora, ¿cómo aplicamos esto a nuestra vida? Si Jesús es el soberano sobre la creación, si cada uno de nosotros fuimos hechos para Él, como dice el versículo, ¿cierto? Porque todas las cosas fueron creadas por medio de Él y para Él, entonces preguntémonos, ¿cómo estamos viviendo nuestra vida? Porque si le dedicamos nuestra vida a satisfacer simplemente nuestros deseos, y a poner necesidades, pero la verdad no son necesidades, son deseos, estamos mal utilizando el regalo de Dios que nos ha otorgado. Porque tú y yo somos creados para Dios, y si somos creados para Dios, tenemos que vivir para Dios entonces. Así como un animal, simplemente con el hecho de estar le da la gloria a Dios, nosotros ya el estar le damos la gloria a Dios, pero aparte tenemos que ir más allá. Tenemos con nuestra voluntad, con nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra lengua, nuestra boca, nuestra forma de hablar, nuestra forma de ser, todo, nuestro Facebook, nuestro Instagram, nuestro TikTok, lo que escuchamos, lo que hablamos, lo que vemos, todo debe ser para la gloria de Dios. Eso significa que debemos vivir para Él. Bien, consultas. Vimos la primera parte, esta que está acá a la izquierda, ¿cierto? Cristo soberano sobre la creación. Vimos estos 3 versículos. ¿Una consulta? Felipe, Diga. lo que estaba pensando, eso cuando
que nadie podía ver la presencia de Dios porque si no moría. Recordé un versículo de cuando en la venida de Cristo, cuando Él venga en el cielo, cuando esté ahí en las nubes, nosotros para ir a la presencia de Dios, nuestros cuerpos van a ser transformados. Exacto. Van a ser transformados. Yo creo que es por lo mismo, porque si fuéramos tal cual así somos, moriríamos. Pues, entonces, Exacto. Pensaba acerca de eso. Puede ser. Nuestros cuerpos actualmente son, como dijo Pablo en Romanos, el pecado reina en nuestro cuerpo carnal. Por eso él después clama de esta forma tan poética y tan acongojada y tribulada: ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Y la respuesta es Cristo. Cristo es el que nos libra de este cuerpo de muerte y nos da un nuevo cuerpo. Y eso es lo que vamos a ver ahora, que Cristo es soberano sobre la nueva creación. Cristo no solamente es soberano sobre la creación, versículos 15 al 17, Cristo es soberano sobre la nueva creación. Versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. La segunda afirmación de la soberanía de Dios se refiere a la iglesia. Solo como recordatorio, no tomar mucho tiempo en esto, voy a necesario recordar la definición de iglesia, que es una asamblea de creyentes bautizados. Pero, ojo en esto, hay muchos, no son tantos, la verdad, de hecho, en lo menos como un 10% de todas las veces que se menciona en la iglesia, pero a veces se me habla de la iglesia en un sentido genérico. Habla de la iglesia singular, haciendo alusión a la totalidad de creyentes de todos los tiempos, de toda tribu y nación que serán reunidos en él. La iglesia es local, ¿ok? La iglesia quiere decir asamblea, es una asamblea local. Pero a veces se habla de la iglesia como Cristo es el esposo de la iglesia, ¿cierto? O que significó a la iglesia, Cristo funda su iglesia, y cuando habla de esta forma genérica, no está hablando de una iglesia universal, sino está hablando de la alusión cuando en algún momento todos los creyentes van a ser reunidos completamente. De este concepto de iglesia es que Cristo es la cabeza. Del pueblo que Dios reunirá con todos sus hijos, Cristo es la cabeza. Ahora, es una analogía. ¿Qué quiere decir esta analogía? Que así como un cuerpo es controlado desde su cabeza, donde está el cerebro, Cristo controla cada parte de la iglesia para darle vida y dirección. La iglesia, al ser el cuerpo del Señor, tiene un funcionamiento y un propósito distinguible. Funciona como un organismo vivo, es un cuerpo, ¿cierto? Un cuerpo está unido, está intrincado. Cada miembro de la iglesia, de la misma forma, es un miembro del cuerpo de Cristo. Cada creyente, al final, forma parte de este cuerpo de Cristo, formará parte cuando el Señor junta a todos, ¿cierto? Y funciona como un organismo vivo, unido, intrincado. Hay estos pasajes que hablan de esto, lo voy a leer yo por un asunto de tiempo, lo vamos a buscar, ¿sí? Aquí aprovechamos de buscar en nuestras Biblias. Romanos 12:4. Dice Pablo, hablando sobre los dones, dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. O sea, en nuestro cuerpo tenemos los ojos, la nariz, las orejas, los pies, las manos, ciertos órganos, ciertos pulmones, estómago, páncreas, etc. Pero dice que cada órgano o cada miembro tiene una función diferente. Versículo 5, así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo. Todos nosotros, ¿cierto? Dice, somos un cuerpo en Cristo. 1 Corintios 12:27 dice algo similar. También hablando de los dones. Pablo dice en 12:27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Y aparte, y hablando de esta unión, cómo está unido el cuerpo de Cristo, en Efesios, capítulo 4, versículo 15, dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de que en todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí, por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Y la idea de la ilustración es esta: un músculo para que crezca no necesita solamente ejercitarse, necesita nutrientes que vienen de la sangre, y de la sangre, para que llegue el nutriente, va a pasar por todo el sistema digestivo, ¿cierto? Y para que la comida entre por el sistema digestivo, necesita brazos
que puedan llevar la comida allá, a menos que te estén alimentando en la boca. ¿Cierto? O que te estén dando pecho como el Josué. Entonces, para que un miembro, un órgano del cuerpo pueda crecer, necesita la ayuda de los demás. Y esa es la idea. Ahora, la razón de la existencia de la iglesia, al ser el cuerpo del Señor, es darle la gloria a Cristo, porque dice, Jesús es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús es el soberano de la iglesia. Jesús está en control de la iglesia porque es su cuerpo. Y la razón de la iglesia, entonces, es darle la gloria a Cristo. Efesios 3:21 dice, a Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. El propósito de la iglesia no es evangelizar. Esa es su misión. El propósito de la iglesia es darle la gloria a Jesús, que se logra a través del evangelismo. Pero el propósito por el cual la iglesia, o cada iglesia existe, es con el propósito de darle la gloria a Jesús por todas las edades. ¿Ok? Entonces el apóstol es claro. Cristo no es un ángel que sirve a la iglesia, Él es la cabeza que gobierna toda la iglesia. Sobre todo esto es que Cristo es soberano. El propósito máximo de cada miembro de la familia de Dios debe ser someterse a su cabeza y vivir para darle la gloria a Él. Tu propósito y mi propósito es someternos a la cabeza, que es Cristo, y vivir para darle la gloria a Él. Después el versículo continúa diciendo en Colosenses, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio. Ahora, cuando está dando el principio, no se refiere a, como hablamos antes, de la creación. Estamos hablando de la nueva creación. Así que está hablando de la iglesia. Cristo es el principio de la iglesia. ¿Qué quiere decir que es el principio? Es el principio originario de la iglesia. Es en quien comienza la iglesia. ¿Cierto? La iglesia parte con Cristo. Cristo origina la iglesia. Con Él comienza, con Él se funda. Y es lo mismo que hace referencia a Apocalipsis 3:14. La Daniela que va a buscar Apocalipsis 3:14, la Gaby Mateo 16:18 y el hermano Robert Efesios 2:20. Apocalipsis 3:14. Y escribe, ¿no? Sí. Y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea, he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto. Nuevamente, cuando está hablando del principio de la creación de Dios, no quiere decir que sea el primero que fue creado, como dijimos antes en el primogénito, sino el principio como el principio originario, donde se origina la creación. La Cota me pregunta si dicen que Pablo fundó la Iglesia Católica. No, el que dicen que fundó la Iglesia Católica es Pedro, no Pablo. Pedro, como dicen que fue el primer papa, pero no hay argumentos, no hay base histórica para eso, no hay ningún registro de que Pedro haya sido el primer papa. Así que la verdad es que no tiene mucha relación. Si se toma la analogía de un edificio, como dijimos, Cristo es la piedra angular, es el principio del edificio, donde comienza el edificio. La piedra angular es una piedra grande que se pone en el ángulo de una esquina de una casa y sobre él se empezaba a construir. Sin Cristo es imposible entonces que exista la iglesia. Mateo 16:18. Y yo también te digo, que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Este es el versículo que utilizan los católicos para decir que Pedro fue el fundador de la iglesia. Pero ya que estamos haciendo la pregunta y les vamos a responder, el versículo no dice nada de eso. Dicen que Pedro significa roca, pero la verdad es que Pedro significa piedra. La palabra en el griego dice algo así. Tú eres Petros, que quiere decir piedra, y yo te digo que sobre Petra, que quiere decir roca, edificaré mi iglesia. Entonces dice, mira, es como un juego de palabras. Yo te digo que tú eres una piedrita, pero sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Muy diferente, ¿cierto? No es lo mismo piedra que roca. Y cuando habla de roca, estamos hablando de una roca donde se construían casas. La gente construía rocas, de hecho la canción que dice construye tu casa sobre la roca, se refiere a eso. La gente construía casas en una roca, estamos hablando de una montaña. Esa es la idea de roca. No una roca de un metro, estamos hablando de metros
de una casa que queda encima. Eso es lo primero. Y lo otro, mismo Pedro dice después en su primera carta que Cristo es la piedra desechada por los edificadores, hablando de la roca. Entonces, si Pedro se hubiera considerado la roca sobre la cual se edificó la iglesia, difícilmente hubiera dicho que Cristo era la roca. Eso. Efesios 2:20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Entonces, nuevamente, Cristo es el principio de la iglesia, es quien funda la iglesia, ¿cierto? Donde dice, sobre esta roca edificaré mi iglesia, es la piedra y es la piedra del ángulo. Entonces, Jesús es el soberano de esta nueva creación que es la iglesia. ¿Por qué? Dice que es el primogénito de entre los muertos. Ahora, cronológicamente, Jesús no fue el primero en resucitar. ¿Quién fue el primero en resucitar en la historia de la humanidad? ¿Lázaro? ¿Antes de Lázaro? ¿El hijo de la viuda de Sarepta? Muy bien, Marcelo. Exacto. En el Antiguo Testamento, la primera resurrección, por lo menos escrita en la Biblia, quizás los profetas antes, o Moisés quizás realizó alguno y no quedó escrito, pero lo primero que está escrito es la viuda de Sarepta y su hijo. ¿Y quién la resucitó? Elías. Elías. ¿Eliseo? ¿Elías o Eliseo? Elías. Elías. Ya. Elías. Ya, muy bien. Llegué con la duda, por eso lo pregunté. Ya, entonces, cuando habla que es el primogénito entre los muertos, no está hablando del primero en resucitar, porque sabemos que no lo fue. Hubo casos en el Antiguo Testamento y Cristo mismo resucitó. Incluso antes de Lázaro, que Lázaro fue como una semana antes de su entrada triunfal a Jerusalén, o sea, unas 2 semanas antes de la crucifixión, sabemos que también Jesús resucitó a otras personas, ¿cierto? A la hija de ciertas personas, etc. Pero cada una de estas personas volvió a morir. Lázaro volvió a morir. El hijo de la viuda Sarepta también volvió a morir, ¿cierto? Eliseo dice que cuando botaron su cuerpo tocó a alguien que había muerto hace poco y esa persona también resucitó. Esa persona también volvió a morir. Entonces, quiere decir otra cosa con respecto a esto. Recuerda que primogénito se refiere como heredero, quien recibe un cuerpo glorificado. Cristo es el primero en recibir un cuerpo glorificado. Y Él resucita como cabeza de una nueva creación. Esto es nueva, no buena. Bueno, también es buena, pero una nueva creación. Entonces, el primogénito entre los muertos quiere decir que eres el primero y la cabeza del cuerpo de nuevas creaciones, de cuerpos resucitados, perdón, de cuerpos glorificados, de seres humanos que son y serán regenerados y glorificados. Cristo es, como dice en 1 Corintios capítulo 15, Él es las primicias. Es el primero de esta nueva, por así decirlo, generación de seres con cuerpos glorificados. Para que en todo tenga la preeminencia, sigue diciendo el versículo. Debido a todo esto, Cristo tiene el primer lugar en la creación. Eso quiere decir preeminencia. Privilegio, exención o ventaja que goza una persona por razón o mérito especial. Cristo tiene la preeminencia. Cristo tiene el primer lugar. Carlita. Entonces, de alguna manera, en el caso de Jesús, se usa el término primogénito para marcar eso, de que él tiene la preeminencia, de que su rango es como el primero de toda la creación. Exacto, el primero es primogénito como autoridad. Ah, ya. El primogénito de una familia en la antigüedad tenía autoridad, tenía respeto. ¿Por qué? Porque era el que iba a heredar todas las cosas al final. O que tenía más herencia al final. Era como el descendiente de la casa. Como el príncipe, ponlo así como el príncipe heredero. ¿Cierto? Sí, yo me acuerdo que siempre que cuando era como chica y cosas así, era como súper importante ser el primogénito, como que los hermanos lo vayan así. Bueno, yo creo que algunos todavía piensan eso. Yo creo que la Cami todavía piensa que es importante ser el primogénito. ¿No? ¿No? Que puedan tener que aprovechar esos poderes. Yo nunca los tuve. Mis manos todavía me golpean. Tal como lo menciona Pablo en Filipenses, Cristo tiene la preeminencia. Este versículo ya lo estudiamos otras veces, ¿cierto? Que dice, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo, o sea, le dio la preeminencia, le da un nombre que es sobre todo nombre, le da el primer lugar.
para que en su nombre se doblen todas las rodillas y toda lengua confiese que Cristo es el Señor. Nadie es ni nadie puede ser superior a Cristo. Nadie puede ser como Él. Estamos hablando del lugar de honor, de autoridad, privilegio, etc. Porque alguien me va a decir, bueno, ¿y la Biblia no dice que tenemos que ser como Cristo? Sí, pero estamos hablando de que tenemos que ser como Él, y Él es nuestra vara con la cual tenemos que medirnos, en un punto de vista moral, en un punto de vista de hijos obedientes, de ser perfectos como Él es perfecto. Pero no es que algún día vamos a nosotros a adquirir toda la autoridad que tiene Cristo, porque Él es Dios, jamás vamos a poder igualarlo. Sí, cuando estemos en su presencia, tengamos un cuerpo glorificado, seremos como Él, en un sentido de que tendremos el mismo cuerpo, que podremos estar sin la presencia del pecado en nuestras vidas, y podemos estar cerca de Dios. La aplicación para nosotros es que Cristo es el fin y el comienzo de la vida cristiana. Él es el principio de la iglesia, y es a lo que nosotros aspiramos a ser, porque es el primogénito de entre los muertos. Nosotros queremos ser y tener un cuerpo como el de Cristo. Entonces la pregunta es bastante lógica. ¿Es nuestra vida así? ¿Es nuestra vida donde Cristo es el comienzo y Cristo es el final? ¿Es nuestro actuar en base a Cristo? Debiera ser así. Debiera ser que nuestro propósito en la vida esté en base a Cristo, que como lo decíamos antes, nuestra habla, nuestros pensamientos, que todo debe ser con el único propósito de darle gloria a Él. Cada iglesia debe vivir bajo la autoridad de su cabeza, que es Dios, Cristo, perdón, y de la misma forma cada miembro. Entonces la pregunta, nuevamente te la hago, ¿es tu forma de actuar así? ¿Es Cristo realmente la cabeza de tu iglesia y de ti mismo? Y para concluir, sobre la soberanía de Cristo, porque recuerda que dijimos, Cristo es soberano sobre la creación, y Cristo es soberano sobre la nueva creación, Pablo recalca una verdad muy importante, y con este versículo terminamos. Dice, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. Si viste el video, habrás visto una parte que hablaba de la pléroma o la plenitud. Esto también lo comentamos en la introducción. Los gnósticos buscaban esta pléroma, esta plenitud. Ellos lo veían como la unidad primordial. Es medio raro el concepto, pero la idea, te lo voy a explicar mejor con palabras más que leerlo acá. En algún momento este ser súper trascendente estuvo completo antes de separarse y hacer todas estas como emanaciones y crear los diferentes estados espirituales, los diferentes seres espirituales, el demiurgo que al final terminó creando el mundo material. Bueno, entonces ellos buscaban que a través del gnosticismo, de la filosofía, del conocimiento, de los misterios, de iniciarte en esta religión, tú algún día ibas a ser libre de tu cuerpo mortal, libre de estas reencarnaciones, como los budistas más o menos, y que tu cuerpo al final, o tu espíritu, iba a ser libre y se iba a reunir en esta plenitud, en esta pléroma, en este estado donde el ser supertrascendente está con todas sus emanaciones y proyecciones, y íbamos como volver a ser reunidos y seríamos uno en todos. Como, no sé, evangelio, no sé, una mística rara, ¿cierto? Entonces, uno de los objetivos de los gnósticos es volver a este estado, a esta pléroma, volver al ser donde la realidad se originó. Es un concepto súper... Y de hecho, muchas series de películas, anime, un montón, utilizan todas estas cosas como para hacer su historia más interesante. Las copian, ¿no? Pero ahora, el problema nuevamente es que esto lo mezclaron con cristianismo. Y decían que Cristo era una de las formas como tú podías llegar a este como estado, uno de los caminos. No era suficiente, como lo dijimos antes, pero al final una de las formas. Pero Pablo dice, no. A todos los que están diciendo ustedes, no. Cristo es la plenitud. Cristo es la pléroma. Él es la plenitud de Dios. Como dijo Samuel Pérez Millo, ese todo el contenido, la plétora, la perfección, la supremacía y la absoluta expresión de la deidad. De hecho, en Colosenses 2:9 dice, en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. La palabra plenitud quiere decir máxima perfección. Entonces, Cristo es la máxima perfección de Dios. Esto es lo que es plenitud. Me adelanté la pregunta a la cosa. ¿Qué es plenitud? Es la máxima perfección. Ser pleno, ser completo. ¿Cierto? Esa es como la idea.
Entonces Jesús es la máxima perfección de Dios y su sabiduría. Es Dios completo. Es la sabiduría de Dios completa. Es en Él que está toda la esencia divina y están todas las perfecciones. Amor, santidad, justicia, omnipresencia, omnipotencia, omnisciencia, benevolencia, todo, la perfección de Dios está en Cristo. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Y Pablo lo recalca un poco más adelante en el 2.3, donde dice que en Cristo están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Toda la Sofía, no la Sofía, ¿cierto? Toda la Sofía de la sabiduría, toda la gnosis, todo el conocimiento, que es lo que buscaban los griegos, en Cristo están. No están en sistemas griegos de filosofía, no, están en Cristo. Colosenses 2.9, en Él habita toda la plétoma, toda la plenitud de la deidad. Y los gnósticos buscaban alcanzar la plenitud, este estado, ¿cierto? Como el nirvana, podríamos decirlo. Querían alcanzar el nirvana a través de la filosofía, a través de la progresión en el gnosticismo. Pero Pablo le dice, no, en Cristo es que el ser humano puede ser partícipe de esta plenitud. Mira el 2.9 y 10 juntos. En Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Tú y yo, en Cristo, estamos completos. Ahí, y de hecho la palabra completo es plero, derivado del pleroma, de plenitud. Entonces, Cristo es Dios. Cristo es la plenitud de la deidad. En Cristo está todo, y todo lo que tú y yo necesitamos. Él es soberano, Él está en control de todo lo creado, Él está en control de toda la nueva creación, y en Él está la plenitud. Entonces, de estos pasajes no cabe duda alguna que Cristo es Dios. De hecho, si tú quieres hablar con alguien y mostrarle que Cristo es Dios, anda a Colosenses 1.15 en adelante, y toma el 2.9 y 10. Ahí dice, Cristo es Dios. Él no tiene comienzo, en Él está la sabiduría, Él es el creador de todo lo que existe, todas las cosas por Él subsisten. Entonces, Él es soberano tanto de lo creado, material y espiritual, como de la nueva creación, su iglesia. Y es en Él que se encuentra toda la plenitud de la deidad. Él es el creador, Él es la cabeza y Él es la plenitud. Y terminamos por ahí, alcanzamos.